Bienvenidos al primer podcast del gato en la polla desertora. Quiero invitarles a escuchar el tema del día de hoy, en el cual vamos a hablar sobre los doctores de plagas, separando los mitos médicos de los hechos. Seguramente has visto antes estas figuras misteriosas vestidas de la cabeza a los pies en cuero engrasado, usando gafas y máscaras con pico. El disfraz de médico de la peste parece un cruce entre un cuervo, steampunk y la parca, y ha llegado a representar tanto los temores de la peste negra como la extrañeza de la medicina medieval. Sin embargo, el disfraz de la máscara de pico apareció mucho más tarde que la Edad Media, unos 3 siglos después de que la peste negra golpeara por primera vez en la década de 1340. Puede que hubieran unos pocos médicos en los siglos XVII y XVIII que llevaran el traje, incluyendo la icónica máscara de pico, pero la mayoría de los médicos medievales y los primeros médicos modernos que estudiaron y trataron a los pacientes de la peste no lo hicieron. Entonces, ¿por qué los médicos de la peste usan máscara de pico? Según el libro de Michel Taibarek, Enciclopedia de Enfermedades Infecciosas, la primera mención del famoso disfraz de médico de la peste se encuentra en una obra de a mediados del siglo XVII, escrita por Charles Delorme, un médico real a servicio del rey Luis XIII de Francia. Delorme escribió que durante un brote de peste en París en 1619, desarrolló un traje hecho enteramente de cuero de cabra marroquí, que incluían botas, pantalones, un abrigo largo, un sombrero y guantes. El uso de este equipo de protección sugiere que los médicos se habían preocupado más por contraer la peste directamente de sus pacientes que por el aire mismo. La característica principal del traje era una máscara ajustada con oculares de cristal. Esto se extendía a lo largo de un pico de unos 15 centímetros de largo y lleno de perfume o hierbas aromáticas. El pico era el rasgo más emblemático del traje y se pensaba que era esencial para que el médico evitara la inhalación del miasma pestilente o el aire cargado de enfermedades que venían directamente del paciente. Después de la descripción escrita por Delorme del disfraz de la plaga, nuestra mejor evidencia visual viene del año 1656, cuando una plaga especialmente devastadora mató a cientos de miles de personas en Roma y Nápoles. El grabador alemán Gerhard Alsenbach publicó una popular imagen de un médico de la peste con el traje completo, con un texto que describía cómo el traje protegía al portador contra la muerte. Aún más icónica es una imagen del médico de la peste, es el del satírico grabado en 1656 de Paulus Furz, llamado Dr. Schnabel von Rohr. Copiado de la ilustración de Alsenbach, Furz describe alternativamente cómo el doctor no hace nada más que aterrorizar a la gente y tomar el dinero de los muertos y moribundos. Furz también añadió algunos elementos adicionales al traje del médico de la peste que aparecen en las versiones hasta hoy, como los guantes en forma de garra, un palo puntiagudo coronando por un reloj de arena con alas de murciélago. Estos elementos son satíricos y no era la realidad histórica, pero sin embargo han dado forma a gran parte de la imagen estereotipada del médico de la peste de hoy.
Los grabados de Alsenbach y Furth también pueden ser inspirados o haber inspirado la inclusión del médico de la peste de O, médico de la peste en italiano, como un personaje estándar en los teatros desde el siglo XVII. El atuendo del médico de la peste, especialmente la máscara de pico, se ha convertido en uno de los disfraces más populares de los carnavale o carnaval de Venecia en Italia. De hecho, algunos historiadores han argumentado que el médico de la peste con pico no era más que un personaje ficticio y cómico al principio, y que la versión teatral inspiró a los médicos genuinos a usar el disfraz durante los brotes de 1656 y 1720. Sin informes descritos más informativos e imágenes de este periodo que nos ayuden a entender bajo qué circunstancias se usó el traje, es imposible decir qué fue primero, el traje protector del médico de la peste o el traje del carnaval. Pero, ¿quiénes eran los médicos de la plaga? Los médicos de los últimos periodos medievales y los primeros periodos modernos no están representados por un solo equipo. La idea sobre la causa de la propagación de la peste cambiaron a lo largo de varios siglos, al igual que la ropa que llevaban los médicos especialistas en peste y los métodos que utilizaban para tratar la enfermedad. La prevención y el cuidado de la peste provenían de médicos, cirujanos, barberos, boticarios, comadronas, herboristas y sacerdotes con formación universitaria. Estos médicos trabajaban mucho antes de la teoría de los gérmenes y los antibióticos y no podían curar las plagas. Sin embargo, merecen más crédito del que suelen recibir porque reconocieron la propagación y los síntomas de la plaga y dieron a la gente esperanza en una época de crisis médica constante. Según el libro de Susan A. Binder, After the Black Metal, muchos médicos especializados en la peste escribieron libros cortos, conocidos como tratados sobre la peste, para asesorar a sus colegas y al público alfabetizado sobre la prevención de la peste. El médico español Jacques de Gramont publicó uno de los primeros tratados en abril de 1348. Según Binder, otro de los primeros médicos de la peste, el profesor Hentley da Foligno de Bolonia, Italia, murió de la peste en 1348, después de escribir varios libros de casos sobre el tema. Después del brote de la peste negra, los médicos y científicos trataron inmediatamente de encajar la enfermedad en su actual comprensión de la medicina. Tanto en Europa como en Oriente Medio, esto significó definir la plaga en términos de la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Desarrollada primero por los antiguos médicos Hipócrates y Galeno y explicada posteriormente por los médicos árabes y latinos en la Edad Media. Utilizando teorías médicas antiguas y medievales, los médicos de la peste argumentaron que la peste negra era una fiebre pestilente que corrompía los humores, causando horribles bubones de peste o nódulos linfáticos hinchados con sangre y pus. Los médicos de la peste reconocieron que los bubones tendían a formarse en la ingle, las axilas y el cuello, y los veían como evidencia de que el cuerpo expulsaba los humores de los órganos principales más cercanos: el hígado, corazón, cerebro, respectivamente. Según estos médicos, la peste podría prevenirse fortaleciendo los humores y manteniéndolos en equilibrio mediante un plan o régimen médico detallado, que incluía cambios en la dieta, la toma de medicamentos que causaban vómitos y micciones beneficiosos y la profilaxis de la sangría. Todos estos procedimientos tenían por objeto expulsar del cuerpo los humores corruptos y evitar que la bilis negra, conocida como melancolía, dominara el cuerpo,
Esta bilis era considerada en ese momento como la más peligrosa de los humores. Una de las teorías más populares fue descrita ampliamente por la Facultad de Medicina de la Universidad de París. En 1348, el rey de Francia pidió consejo a los profesores cuando la plaga se aproximó a la capital real. Los profesores combinaron la medicina con la astrología, que en ese momento se consideraba una ciencia seria, para explicar la causa de la propagación de la plaga. El aire de la Tierra, dijeron, estaba sobrecalentado y corrompido por una conjunción de 1345 de los planetas Marte, Saturno y Júpiter, todos los cuales se consideraban calientes, violentos o corruptos en su influencia astrológica. En el signo zodiacal de Acuario, un signo húmedo, este aire antinaturalmente caliente y húmedo sopló a través de Asia a Europa, causando una plaga por donde quiera que pasara. Cuando los médicos medievales se referían a una peste, a menudo no se refería a la enfermedad en sí misma, sino al aire envenenado que engendraba la enfermedad en los cuerpos humanos. Para proteger a la gente del aire pestilente, los médicos fomentaban el uso o la retención de sustancias dulces o amargas, como violetas, ajenjo, vinagre, o si era rico, un trozo de ámbar gris, que era una secreción fuertemente perfumada al revestimiento intestinal de un cachalote. Los médicos también sugerían quemar brea, incienso o maderas de olor amargo para purificar y depurar el aire. Desde finales de la Edad Media, los médicos también recomendaron disparar cañones para combatir el miasma con el humo de la pólvora. Aunque el disfraz de la máscara de pico se ha convertido desde entonces en un símbolo teatral y macabro de una época primitiva de la historia de la medicina, en realidad representa una forma en que, durante siglos, los médicos, científicos y funcionarios de la salud han pensado en la propagación y prevención de la peste. El disfraz representa el cambio de las ideas sobre causas y las formas de transmisión de la enfermedad, sobre la relación entre médicos y pacientes, y sobre el papel del Estado en la protección de la salud pública. Y hasta aquí, mis queridos, el post del día de hoy. Espero escucharlos en una próxima ocasión. Un abrazo, saludos.